Hola hermanos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, Buenas pastor. noches, Bien, pastor. gracias a Bien, Dios. gracias a Dios. Qué bueno hermanos, me da mucho gusto saludarles. Espero que hayamos tenido todos un buen fin de semana y que estemos preparados para empezar nuestra clase, hermanos, del día de hoy. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Tengan a la mano sus notas, por favor, porque recuerden que en cada clase es importante que tengamos las notas a efecto de que podamos guiarnos a través de ellas y podamos ir respondiendo también cada uno de en los espacios que están allí vacíos. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos ante tu presencia, Padre nuestro, para darte las gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos y de poder estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Danos la capacidad de leer con claridad, entender con claridad, Señor, tu palabra y de esa manera practicarla. Instruye en el conocimiento a cada uno de mis hermanos que estamos estudiando la Escritura para que tu palabra, Señor, se convierta en la única regla de fe y práctica para nuestra vida. Que sea la base, el sustento de todo lo que nosotros deseamos saber, de nuestro comportamiento, de nuestra vida. Y haznos, Señor, forja en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que pues a pesar de que estamos casi al final de un día de trabajo, de escuela, de actividades cotidianas en la casa, podamos tener fuerzas renovadas para estar atentos y poder participar. Dame sabiduría para compartir la escritura y responder a las dudas o inquietudes de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Em, Recapitulando, en el tema número 1, 2 y 3, hablamos acerca de la condición espiritual del creyente, hablamos acerca de lo que es la salvación, hablamos también ya en el tema anterior acerca del bautismo. El bautismo es el paso inmediato que un nuevo creyente debe de dar una vez que ha creído. Mencionábamos en el tema anterior el bautismo, que el bautismo no limpia pecados. Nos bautizamos porque hay una persona que ha creído en Cristo, de tal manera que hablamos de un candidato idóneo. Un candidato idóneo es una persona que ha creído en Jesucristo. Una autoridad idónea es la que tiene, valga la redundancia, la autoridad para bautizar, en este caso, una iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Cualquier iglesia? No. Una iglesia bíblica que no ha distorsionado la escritura en ninguna parte y por lo tanto tiene la autoridad para bautizar. De tal manera que en el caso de nuestra iglesia bautista misionera en Arenal, si pronto que tengamos bautismos, tú vas a bautizarte, cuando algún día alguien te pregunte quién te bautizó, no digas el hermano Germán. La respuesta correcta es la iglesia en Arenal. La forma idónea es inmersión completa en agua. La fórmula idónea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que nosotros nos bautizamos, nos añadimos a la iglesia. Y una vez que nosotros nos hemos añadido a la iglesia a través del bautismo, que hemos obedecido una de las ordenanzas del Señor Jesucristo, ahora estamos preparados para participar de otra más que se conoce como la Cena del Señor. Y es el tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy. Así que insisto, tengan sus notas a la mano. Déjenme platicarles, hermanos, déjenme decirles que hablar de la Cena del Señor es hablar de una ceremonia, no es una cena, no es una comida. Hace tiempo, hermanos, íbamos a celebrar la Cena del Señor y había una familia reciente en la iglesia que tenían una niña pequeña. Y dice que en casa la niña con mucho entusiasmo le preguntaba a su mamá, pero un matrimonio, mamá, ¿y qué vamos a cenar el domingo en la tarde? Decía, ¿por qué, hija? Es que el pastor dijo que iba a haber una cena. ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué nos van a dar de cenar? Bueno, déjenme decirles que no es un momento en el que nosotros vamos a tomar una comida. Es una ceremonia que se llama así. Ahorita vamos a ver por qué. El punto número 1, nuestras hojas dice en qué consiste. Déjenme platicarles algo.
La palabra, seguramente, o probablemente, más bien corrijo, probablemente algunos de ustedes, si están empezando en el conocimiento de la palabra de Dios, o aquellos hermanos que tal vez ya tienen un tiempo, habrán tenido ustedes o alguno de sus familiares en algún momento la costumbre de tener un cuadro, una pintura de Jesucristo con sus 12 apóstoles. Esa fotografía es un reflejo o trata de reflejar un evento, uno de los últimos eventos o un evento importante en la vida de Jesucristo que se conocía como la Pascua. La Pascua era una ceremonia obligatoria para los judíos, particularmente para los varones. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Éxodo. En el libro de Éxodo se nos relata la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice la Biblia que después de alrededor de 430 años, el Señor los libera de la esclavitud en Egipto y la noche que ellos son liberados, ellos tenían que sacrificar literalmente un cordero y la sangre de ese cordero tenían que untarla en los postes, en las laterales, las partes verticales y horizontales, los dinteles de las puertas y de las ventanas, porque ese día iban a morir los primogénitos. La sangre que estaba allí untada implicaba que el espíritu de Jehová que iba a pasar quitando la vida a los primogénitos, cuando viera la sangre que estaba allí untada, iba a pasar por encima. La palabra Pascua significa pasar sobre de esa casa y entonces el primogénito no iba a morir. Una vez que ellos salieron de la esclavitud en Egipto, se convirtió en una cena conmemorativa para el judío. Cada año tenían que comer la Pascua. El calendario hebreo es muy diferente al calendario que usamos nosotros. Aproximadamente la comían en una fecha que cae entre mediados de marzo y abril, nuestro calendario moderno. Ellos estaban obligados a comerla una vez al año. Era un cordero. Tenían que comerlo con pan sin levadura, con hierbas amargas. Tenían que comerlo en una comunión cerrada, es decir, únicamente la familia podía comer ese cordero. Era una comida, era una cena literal, en ese caso sí era literalmente una cena, que les permitía mirar hacia atrás y recordar que ellos habían sido liberados o libertados de la esclavitud en Egipto, que gracias a esa sangre sus primogénitos habían conservado la vida y lo hacían así por generaciones. Si algún extraño que no era judío, sea un sirviente o un extranjero que estaba en la casa, no podía participar de esa ceremonia conmemorativa. Pero probablemente ese extranjero o ese siervo le preguntaba al jefe de la casa, al jefe de la familia, por qué hacían eso. Y él tenía la responsabilidad de explicarle que era porque ellos eran el pueblo de Dios, que amaban a Jehová su Dios, que era un Dios redentor, un Dios salvador, un Dios libertador, que ellos eran su pueblo y lo adoraban y de esa manera podían recordar una obra de liberación o de libertad que él había tenido para con ellos en el pasado. Y si aquel extraño les preguntaba cómo podía él participar, entonces lo invitaban primero que nada a depositar su fe en Jehová su Dios. Y si él aceptaba, entonces tenían que circuncidarlo para entrar en el pacto de Abraham. Y de esa manera él se convertía, era lo que la Biblia llama un prosélito. Se convertía en un prosélito, es decir, en un convertido, en un seguidor de la fe, y entonces podía participar de esa comunión cerrada que practicaban una vez al año las familias judías, particularmente el varón. Esa ceremonia era obligatoria, insisto, para todos los varones, para todos los judíos. Es esa ceremonia la que está representada en ese cuadro, que se conoce como la última cena. Esa ceremonia implica entonces que nuestro Señor Jesucristo, judío, con 12 discípulos judíos, estaban obligados a participar de esa ceremonia. Sin embargo, una vez que el Señor Jesucristo ha terminado de cumplir con ese ritual, con esa ceremonia judía, muy probablemente teniendo esto en mente, Él decide establecer una ceremonia, pero que ahora estaría, que implicaría
a un nuevo cuerpo, a un nuevo pueblo, en este caso, a su iglesia. Aclaro, no hay una parte en la escritura donde nos diga que el Señor haya querido sustituir, porque insisto, la Pascua es una ceremonia judía para los judíos que incluso a la fecha siguen ellos todavía practicando. Pero dada la ocasión y dado que cuando nosotros analizamos en la Biblia algunas semejanzas, podemos decir o deducir que probablemente Él quiso establecer ahora para su iglesia una ceremonia que les ayudara también a algo. Y es lo que vamos a recordar nosotros el día de hoy. Hay algo muy importante. Déjenme decirles que a través de la historia del cristianismo, la iglesia, en sus mayores épocas de persecución, fue perseguida precisamente por practicar esta ceremonia de la Santa Cena, porque se divulgó el hecho de que la iglesia practicaba el canibalismo, porque decían que comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo. Esto no es así. Nosotros, hermanos, realizamos una ceremonia conmemorativa, es decir, que recuerda. No creemos, como la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana, que comemos literalmente el cuerpo de Cristo o que bebemos literalmente la sangre de Cristo. Esto no es así. En estas dos religiones, a esto se le llama transubstanciación. Ellos creen que a través de lo que ellos llaman la ceremonia de la Santa Misa, el sacerdote literalmente hace que en este caso la hostia, se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Por eso cuando una persona va a comulgar, porque ellos así le llaman, al momento de colocarla en sus labios, el sacerdote les dice el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. La iglesia anglicana dice que bueno, ellos no creen en la transustanciación, es decir, que literalmente se transforma en el cuerpo y en la sangre, pero dicen que hay una coexistencia. Bueno, ninguna de las dos cosas es correcta, ninguna de las dos cosas es bíblica. ¿Qué sí es lo correcto? ¿Qué sí es lo bíblico? Es lo que vamos a aprender nosotros el día de hoy. Vamos a ver, hermanos, que la cena del Señor también se practica en una comunión cerrada. Vamos a ver que nos recuerda un derramamiento de sangre a través del cual nosotros fuimos liberados de la esclavitud en Egipto, pero que a diferencia de la Pascua que comían los judíos, que era obligatoria una vez al año, para nosotros también es obligatoria, pero que no hay una fecha determinada. Es decir, que podría practicarse una o más veces a través del tiempo, a través del año. Pero vamos a entrar en materia. Y vamos a ubicarnos, por favor, les pido que abramos todos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29. Y vamos a empezar por el principio. Ok. Zoe, abre tu micrófono y léenos, por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29. Y es interesante cuando, insisto, yo les invito a que ya con calma ustedes analicen en el libro de Éxodo, particularmente el capítulo 12, esto que yo les acabo de mencionar, y se van a dar cuenta como si hay algunas similitudes. Por eso es que es probable que el Señor decide establecer ahora esta ceremonia, pero en la cual únicamente estaría involucrada su iglesia. Entiéndase como su iglesia aquellas personas salvas, bautizadas, miembros ahora del cuerpo local de la iglesia. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y hoy vamos a aprender que participar de la cena del Señor conlleva un privilegio, pero por el otro lado una responsabilidad. Adelante, Zoe. Mateo 26, 26 al 29. Escuchemos la Y palabra de Dios. así dice la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo,
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Zoe. Muchas gracias. Quiero que observemos algunos detalles interesantes. El Señor toma un trozo de pan y lo parte. ¿Por qué? ¿Por qué lo parte? Él lo parte literalmente con las manos. En una mesa judía, y particularmente cuando era este pan sin levadura, no se acostumbra utilizar algún cuchillo, algún utensilio para cortar el pan, porque se considera que se contamina. El pan que se utiliza es un pan sin levadura. La pregunta es ¿por qué? Porque en la Biblia la levadura es símbolo del pecado. Cuando se ofrecía alguna ofrenda de pan en el Antiguo Testamento, hermanos, no tenía levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. ¿Por qué? Aquellos hermanos o hermanas que saben de cocina, saben que si quieren elaborar un pan, toman la harina, la amasan, y una vez que está amasada, toman una pizca de levadura, la colocan en la masa y la dejan reposar, y automáticamente esa levadura empieza a contaminar toda la harina y empieza a inflarla. No importa dónde tú la coloques, esa levadura automáticamente empieza a hacer una función que empieza permítame utilizar la frase, contaminar, 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 inflar, inflar. La Biblia dice que así es el pecado. Una vez que el pecado entra a nuestra vida, empieza a contaminarnos todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es contaminado por el pecado. ¿Por qué el pan tenía que ser sin levadura? Porque representaba el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo, a pesar de que él asumió una forma humana, la palabra de Dios dice que nunca cometió pecado. ¿Nos damos cuenta? Cada miembro de su iglesia, conformada por los 11 discípulos, ahorita vamos a ver algo muy interesante. Él comió la Pascua con 12 apóstoles, pero establece la cena del Señor con su iglesia formada por 11 de sus discípulos. Ahorita vamos a comprobar esto. Y quiero que observen que él todavía no había muerto y ya les estaba diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que unas horas al siguiente día, unas horas después, literalmente sería partido, sería martirizado, sería sujeto a un duro sufrimiento. El Señor está teniendo en mente eso, un símbolo. Los discípulos no estaban comiendo un pan que simbolizaba una cosa, no se estaban comiendo a Jesús. Ese pan Jesús nunca dijo que se estaba convirtiendo en su cuerpo. Está diciendo que representaba el cuerpo, su cuerpo, que él voluntariamente estaba entregando por nuestros pecados. La acción de repartirlo y pedirle a todos los miembros de su iglesia, conformada por sus 11 apóstoles, que cada uno fuera tomando y lo comiera, simbolizaba una cosa. Después toma una copa, se las da literalmente de una sola copa, les pide que beban de ella todos, y eso simboliza una cosa, que es comer ese pan y beber esa copa representa varias cosas. La primera, que nosotros aceptamos como nuestro o a nuestro favor el sacrificio de Jesucristo. Representa el hecho de que al aceptar que ese sacrificio está siendo hecho, y en nuestro caso, a mirar el pasado, fue hecho a nuestro favor, implica que aceptamos también a Jesús. Aceptamos que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados y que nosotros decidimos alimentarnos de él, en este caso, a través de su palabra. Y eso es algo muy bonito, es algo muy representativo, porque vamos a aprender el día de hoy que cada que nosotros participemos, aquellos que no lo han hecho, al no ser miembros bautizados o miembros de la iglesia, y aquellos que ya lo somos, vamos a aprender que cada que nosotros practicamos esta ceremonia, lo hacemos con el propósito
de traer a la memoria, de no olvidar que la razón por la cual nosotros tenemos vida eterna es porque Jesucristo entregó su cuerpo y derramó su sangre en pago por nuestros pecados. Es algo que no debemos de olvidar nunca. Por eso el pueblo judío cada año en su caso comía la Pascua para que ellos no olvidaran que la libertad había tenido un origen, y en este caso Dios, y había sido provisto precisamente por esa sangre derramada en el caso de ellos del Cordero. Muy bien. Vamos a nuestras hojas y vamos después del segundo párrafo. Dice, veamos algunos detalles importantes en Mateo 26. 1. Según el versículo 26, ¿quién ordenó que esta ceremonia se llevara a cabo? ¿Cuál sería ahí la respuesta, hermanos? Jesús. Jesús o Jesucristo, Rocío. Exactamente. La respuesta es Jesucristo. La segunda pregunta. Según el versículo 26, ¿qué simboliza el pan sin levadura? Y está subrayado por las razones que ya expliqué. Que Su se come cuerpo. Su el cuerpo. cuerpo. Gracias. Después viene un recuadro que dice, ¿sabías que en la Biblia la levadura es símbolo del pecado? Por eso el pan que se usa en la cena del Señor no la debe de contener. 3. Según los versículos 27 y 28, ¿qué simboliza el jugo de uva que se bebe? Su Aquí sangre. aquí debo de decir algo muy importante, su sangre. Hermanos, nosotros no bebemos vino. La pregunta es ¿por qué? Porque en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ha de haber aproximadamente unas 5, 6, quizás 7 palabras hebreas que se traducen como mosto o que se traducen como vino. Todas esas palabras describen el jugo de uva recién exprimido. Se sabe que el mejor vino, el más fresco, el más puro que se puede tomar es el jugo de uva recién exprimido. Ahora bien, el jugo de uva, hermanos, si ustedes no lo beben de inmediato y lo dejan reposando o lo guardan, se van a dar cuenta que naturalmente empieza a fermentar al grado de que puede generar aproximadamente 4 grados de alcohol, el equivalente al día de hoy a un vino tinto. Pero lo importante es que ese jugo de uva no ha sido procesado por ninguna persona. Es un proceso natural de fermentación de la fruta. No pasa únicamente con la uva, pasa con la piña, por ejemplo, y con algunos otros frutos. Así que probablemente las personas que bebían ese jugo de uva fermentado sí podían llegar a embriagarse cuando ellos lo bebían en grandes cantidades. Cuando Jesucristo convierte el agua en vino allá en el Evangelio de Lucas en las bodas de Canaán, es altamente probable que lo que Jesús hizo fue convertir el agua en mosto, que es la palabra más común que se usa en la Biblia, es decir, en jugo de uva recién exprimido, fresco, tenía un sabor fresco, saludable, sabroso. Por eso el administrador de la fiesta o el maestresala, como se le llama en la escritura, quedó satisfecho, maravillado, porque el peor vino se había servido. ¿Y el cuál es el peor vino? El jugo de uva que ya estaba fermentado, que tal vez ya hasta amargaba, pero que quien había bebido mucho y se había probablemente alcoholizado ya ni siquiera distinguía. Por esa razón es que nosotros no tomamos vino. Utilizamos pan sin levadura porque representa el cuerpo sin pecado de Cristo y tomamos exclusivamente jugo de uva 100%. Hay jugos que tienen 30% de jugo, 50%, 30% de jugo de uva, 50% no. Tiene que ser puro. Y en este caso nosotros procuramos conseguir jugo de uva al 100%. Entonces, 4. Según el versículo 27, ¿a cuántos de los miembros de la iglesia? A ver, observen que en la clase de hoy estoy utilizando una palabra, iglesia, iglesia, iglesia. Aunque más tarde vamos a ver una unidad en la que específicamente vamos a explicar lo que es la iglesia, sí, es muy importante identificarla a partir de ahorita. ¿Por qué la pregunta 4 no dice a cuántos de los apóstoles se les ordena participar?
Porque hay dos razones. La primera, bíblicamente, bíblicamente nosotros podemos comprobar que Jesucristo estableció su iglesia durante su ministerio en la tierra. Hay denominaciones a las cuales nosotros respetamos que se llaman pentecostales o carismáticas, que dicen que la iglesia nació en una ocasión que se llama Pentecostés, después de que nuestro Señor había ascendido al cielo. También por eso se llaman pentecostales. No, nosotros entendemos con base en la Biblia, insisto, lo comprobaremos en otra clase, hermanos, que Jesús establece su iglesia durante su ministerio terrenal. Podemos decir que cuando Jesús vino al mundo, él tenía dos propósitos básicos. Vamos a llamarle así el más sobresaliente o el que tiene mayor peso: derramar su sangre en pago por nuestros pecados, es decir, lograr nuestra salvación. Pero también él decide formar un organismo llamado iglesia, en el cual todas aquellas personas que profesásemos fe en él, tuviéramos para congregarnos en conjunto y formar una familia en la que mutuamente nos ayudáramos a crecer espiritualmente. Si esta ceremonia que nosotros denominamos la Cena del Señor, él la hubiera ordenado a sus apóstoles, entonces nosotros no tendríamos por qué practicarla, porque los apóstoles murieron en un tiempo determinado. El que más tarde murió fue el apóstol Juan, que se estima alrededor del término del primer siglo, es decir, por el año 100. Una vez que Juan, el último de los apóstoles que tenemos entendido, murió, entonces con él murió también la orden de esta ceremonia. Pero vamos a comprobar hoy que Jesús está con su iglesia y es a su iglesia a la que le está dando la orden, y vuelvo a insistir, compuesta por 11 de sus discípulos, porque uno de ellos decidió no creer en él como su Salvador, y por eso es que esa ceremonia se continúa enseñando a las iglesias, 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 iglesias. Entonces, la pregunta del 27 vuelve: ¿a cuántos de los miembros de la iglesia se les ordena participar de la ceremonia? En este caso, a todos. Guarden eso en mente. A todos. Bien. 5. ¿Qué prometió el Señor Jesús a la iglesia? Formada por los 11 discípulos. En el versículo 29, que un día y aquí hay una promesa muy bonita, muy bonita. Jesucristo es quien establece la ordenanza, es quien la preside en la primera ocasión en la historia de la iglesia que se hace esta ceremonia, y él promete que un día la beberá, ahí está la palabra que falta, la beberá de nuevo. ¿Dónde? En el reino de su Padre. Un día, todos los salvos en Cristo, cuando estemos en la presencia del Señor, estaremos formando una asamblea local también. ¿Dónde? En este caso, en el cielo. Y él la va a presidir otra vez. La primera vez que se preside es él, y la última vez que se presidirá lo hará también nuestro Señor. Aquí hay una promesa muy bonita. ¿Cuál será el propósito de realizar esto en el cielo? Muy probablemente, ¿verdad? El recordarnos la razón por la cual nosotros estamos allí, que Él vino al mundo a redimirnos de nuestros pecados. Vamos a ver que el apóstol Juan, y les pido de favor que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 27 al 30. Hermana Lulú, si estás allí, prende tu micrófono. Nos indica una cosa. Ya vimos que Jesús estaba comiendo la Pascua y que ahora él ha establecido una nueva ceremonia. Pero Mateo no tiene un detalle que Juan sí lo tiene. Vamos a verlo. Juan capítulo 13, versículos 27 al 30. Fuerte. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche.
Gracias. Quiero que observen, quiero que recordemos el momento. Han terminado, están en la Pascua. Jesús declara que no ignora que alguien lo va a traicionar. Todo el mundo se pregunta quién. Él dice que quien moja el pan, en este caso Judas lo hace, a pesar de que se ve descubierto, en lugar de reconocerlo, el Señor, yo me imagino la escena porque la Biblia no lo dice, el Señor se le queda mirando al ver que no reacciona con una actitud de arrepentimiento, le dice lo que vas a hacer, pues este es el momento en el que debes de hacerlo. Y él se sale, él se va y hace que entonces se quede el Señor con sus discípulos. Por eso dice la Biblia que después de haber cenado, después de haber terminado, de haber cumplido todos, porque Judas como judío tenía que cumplir también con la Pascua, pero ya ha cumplido, ya ha terminado, ya el Señor le ha dicho lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces Juan nos dice, porque ese detalle es muy importante, que se va, se queda Jesús con los otros 11 y es con ellos con quienes establece esta ceremonia. Es decir, la primera ceremonia en la que se establece indica algo. Hay una comunión cerrada en la que Jesús está con su iglesia, formada por sus 11 discípulos. Bien, en el último párrafo dice, observa lo que dice Juan 13, 27 al 30. ¿Qué hizo Judas antes de que Jesús ordenara lo que llamamos la cena del Señor? ¿Cuál sería ahí la respuesta, hermanos? Salió. Salió. ¿Se fue? ¿Para qué? Para entregarlo a quienes quería matar. Bien, de esta primera parte, de este primer punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Es claro? Sí, sí, pastor. Bien, muy bien. Vamos a ir a la siguiente página. ¿Cómo nos preparamos? Y aquí es donde hermanos, donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Yo les dije hace rato que participar de la Santa Cena es un gran privilegio, porque somos miembros ya del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pero también conlleva una gran responsabilidad, puesto que la ceremonia representa algo extremadamente valioso, significante, como es el sacrificio de Cristo, conlleva una gran responsabilidad. Por eso el título se llama ¿Cómo nos preparamos? Es decir, prepararse da la idea de que ir a la ceremonia o participar de la ceremonia conmemorativa llamada de la Cena del Señor implica que cada uno de nosotros, como miembros futuros o ya actuales de la iglesia, debemos de considerar varios aspectos. Por ejemplo, yo tengo la costumbre, y subrayo costumbre, de avisar con anticipación cuando vamos a tomar la cena del Señor en la iglesia, con varias semanas. No importa, 2, 3, 4. Lo que importa es, suelo avisarlo con mucha anticipación. Y una vez que lo aviso, entonces todos los domingos que anteceden a la cena, todos los miércoles, y ahora con las redes sociales, estoy recordando, hermanos, en tal fecha vamos a tomar la cena, pongámonos a cuentas con Dios. En tal fecha tomamos la cena del Señor, pongámonos a cuentas con Dios. Y lo estoy recordando cotidianamente, porque vamos a aprender el día de hoy que llegar a la ceremonia de la cena del Señor implica que cada hombre y cada mujer miembro de la iglesia debe de ser un creyente que ha orado a Dios, que se ha puesto a cuentas con Dios en relación a los pecados individuales que cada uno de nosotros hemos hemos cometido. Yo quiero que tú pienses en la siguiente situación. Imagínate, hermano,
que tú vas a hacer una fiesta. Has contratado un salón de fiestas, repartes invitaciones y tú le haces saber a tus invitados que la ceremonia, que la celebración es de etiqueta. Es decir, hay que ir bien vestidos, de preferencia de traje, de vestido de gala, las damas en este caso. Es de etiqueta. Y para ser honestos, cuando alguien nos invita, por ejemplo, a una boda, un cumpleaños, unos 15 años, alguna fiesta, la gran mayoría de personas tenemos la costumbre, va a sonar chistoso lo que les voy a decir, bañarnos, arreglarnos y buscar pues una prenda adecuada según nuestras propias capacidades o limitaciones para asistir a esa fiesta, ¿cierto? Es decir, procuramos ir lo más presentables posibles, nos preparamos. Incluso hay gente que dice, oye, tengo una boda, tengo unos 15 años, tengo esto, y hasta hacen un gasto adicional con tal de comprarse una ropa para ese día. Y si han invitado a varias personas, dice, oye, ya, ¿qué te compraste para la boda? ¿O qué te compraste para los 15? ¿O qué te compraste para el aniversario? Porque sabes que tienes que prepararte con anticipación. Bueno, la pregunta es, tú como anfitrión o anfitriona, hermana, ¿cómo te sentirías que alguno o varios de tus invitados llegaran todos sudorosos, sucios, sin cambiarse, en malas condiciones? Es pregunta, ¿cómo te sentirías? Pastor, buenas noches. David, buenas noches. Yo creo que mal, ¿no? Porque sentiría que las personas que para mí son importantes no le estarían dando la misma importancia a un evento para el cual fueron invitados, ¿no? Exactamente, así es. Incluso yo me atrevería a decir, ¿alguno se sentiría ofendido? Es pregunta. No sé, pudiéramos pensar tal vez, no sé si esté bien dicho, en las posibilidades Sí, económicas, ¿no? Tal vez yo sí, sé sí, que a lo claro, mejor claro. alguien es muy sencillo y las Ujú, posibilidades son ujú. pocas y a lo mejor lo que lleva es lo mejor que tiene, ¿no? Pero habrá Exacto, sí. quienes, enfocando en aquellos que a lo mejor sí tienen y aún así van no con el código de vestimenta, yo creo que sí se Ujú. sentiría uno, pues ofendido, menospreciado, ¿no? Tal vez. Exactamente. Quiero tomar la última palabra que ha utilizado el hermano David, menospreciado. Y concuerdo completamente. De hecho, yo lo decía hace rato. De acuerdo a las capacidades y limitaciones de cada uno, tú apreciarías el ver que una persona, dama o caballero, ha hecho lo posible por prepararse y llegar en una situación adecuada, de acuerdo a sus posibilidades, al evento que tú tuviste la atención de invitarle, de honrarlo con tu invitación y esperas que él te honre también con su presencia. Quiero que llevemos eso a Dios. Participar de la cena del Señor es participar de una ceremonia en la que Dios nos está invitando a participar para conmemorar el evento más grande de la historia humana, el evento más trascendental de la humanidad, el evento que cambió la historia del mundo, la muerte de Cristo. Con todo esto en mente, por favor, vamos a la palabra de Dios, a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 31. Y en esta ocasión, su servidor, si me lo permiten, le va a dar lectura, porque quiero ir expresando ideas y ya más tarde nos van a ayudar para responder con facilidad las, en las hojas. Primero los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 31. Estamos estudiando el tema número 5 del módulo 1 que se llama Los primeros pasos, que es una serie de clases de discipulado para nuevos creyentes que nos está permitiendo
involucrar a la iglesia en el conocimiento de la escritura, aquellos hermanos que están llegando a nuestra iglesia, pero también recordar a aquellos que ya estamos aquí desde hace un tiempecito, las doctrinas elementales o aquellas cuestiones básicas de la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 31. Y voy a ir pausando para ir dando algunas breves explicaciones. Voy a dar unos segundos más por si alguien no tiene todavía 1 Corintios capítulo 11, los hermanos que están en Facebook también, búsquenlo porque es muy importante lo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ojo, la iglesia en Corinto se estableció aproximadamente en el año 50 después de Cristo. La primera epístola se escribió por el 55. Jesús, si murió alrededor de los 30 o 30 y tantos, moriría aproximadamente en el 26 después de Cristo, porque él nació en el 4 antes de Cristo. En números cerrados, 26, 36, 46, 55, estamos hablando de 30 años aproximadamente. Y dice Pablo: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Es decir, dado que la ceremonia o la ordenanza la dio Jesucristo a la iglesia, entonces las iglesias que fueron saliendo de la iglesia de Jerusalén tenían que irle enseñando lo mismo a las nuevas iglesias. Por eso hoy nosotros como iglesia te lo estamos enseñando a ti, hermano, hermana, porque tú esperamos que seas parte de la iglesia ahora que te bautices, o aquellos que ya lo somos, por eso lo estamos recordando. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Allí está el punto. Cada vez que lo hacemos, estamos recordando. Por eso es que cuando celebramos la cena del Señor, su servidor tiene la costumbre, ya sea de dar una predicación, un devocional o leer algunos versículos que nos recuerdan precisamente ese sacrificio de Cristo. Porque estamos trayendo a la memoria lo que él hizo en la cruz. 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué nuevo pacto? Porque en el pacto antiguo, para el pueblo de Israel, había un derramamiento de sangre de un animal. Pero ahora el Señor está haciendo un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la iglesia. Y en este nuevo pacto es la sangre de Él. Él se va a dar su vida en lugar de aquellos animalitos que se venían sacrificando en la antigüedad. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Ya no tenía que haber ningún sacrificio, porque Él iba a ser el único sacrificio perfecto a través del cual nosotros podríamos ser salvados. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo les dije, la Pascua una vez al año, obligatoriamente, incluso se daba la fecha y el día en el calendario. Aquí dice todas las veces, no dice cuántos. Hay iglesias que la practican una vez cada año, una vez cada 2 años, una vez al mes. Yo sé de iglesias que la practican una vez a la semana. ¿Quién está bien? Todos, porque la Biblia no dice cada cuándo, pero se tiene que considerar el pan sin levadura, el jugo de uva, el recordar, el anunciar la muerte del Señor, pero también lo que vamos a ver en este momento. Continúo con la palabra de Dios. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces la orden es, durante todo el tiempo que haya una iglesia, y Él prometió que la iglesia no iba, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, entonces hasta que Jesús venga, la iglesia debe de ir practicando esta ceremonia, esta ordenanza. La muerte del Señor anunciáis. Esa palabra anunciar da la idea de algo solemne, algo que se hace con respeto. Por eso ustedes, si no han participado todavía en una ceremonia de esta naturaleza, se van a dar cuenta que sí entonamos cantos, sí nos gozamos en el Señor, pero hay un momento de solemnidad cuando se está repartiendo el pan, hay un momento de solemnidad cuando se está repartiendo la copa,
¿Por qué? Porque incluso yo suelo recomendar, hermanos, vamos a guardar silencio, vamos a, yo digo, estate en una actitud de oración, es decir, allí en tu mente, inclina tu cabecita, y aunque estás con los ojos abiertos, está orando, mientras el hermano que está repartiendo el pan, hay en una charola un solo pan para que cada quien vaya tomando la pieza, después la copa, porque es algo solemne. Esa palabra anunciar implica algo solemne hasta que Él venga. Ahora, si alguien lo hace con júbilo, tampoco está pecando, pero lo ideal es eso, es porque se está recordando algo triste, por qué no decir lo que fue su muerte. Ya su resurrección, eso ya es otra cosa, es el gozo, la alegría. Pero notemos lo que dice el versículo 27. De manera que, ahora es una idea que está conjuntando, que está continuando con la anterior, dice, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Y ahí está la clave, indigno. Aquella persona que tú invitaste a tu evento, a tu fiesta, y que decidió ir sucio, sudoroso, de una manera inapropiada, está presentándose de una manera indigna, porque está sucio, porque no ha considerado, no consideró la invitación, la indicación incluso que tú habías hecho. Llegó a tu celebración sin ningún respeto para ti, menospreciando la relevancia que tiene para ti el haberlo invitado. Hay una actitud de menosprecio, incluso de burla, si ustedes me lo permiten, porque dicen, pues a mí no me interesa que me haya dicho que yo debo de ir presentarlo de etiqueta, yo voy como yo quiera, ¿no? Sucio el cuerpo, su cabello desaliñado, su ropa toda sucia. Eso es una actitud de menosprecio. Cuando la palabra de Dios dice que si alguien acude a comer y beber indignamente, se refiere a aquel creyente que a sabiendas de que ha vivido una vida desordenada, en pecado, mentiras, vicio, pleitos, rebeldía, no asiste a la iglesia, no se congrega, es carnal, etcétera. Y a pesar del recordatorio de la iglesia, de hermanos, vamos a tomar la cena, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios, es pide perdón a Dios, pide perdón a Dios. Llegamos a la ceremonia de la cena como si nada y tomamos. Eso es tomar indignamente. Eso es menospreciar. ¿Menospreciar a quién? ¿Al pastor? No. ¿Menospreciar a la iglesia? No. Es menospreciar a quien nos invitó, al Señor Jesucristo. Es hacer burla de que a mí no me importa que Él haya muerto y derramado su sangre. Yo me presento ante Él como yo quiera. Aunque Él me dice que yo me debo de presentar ante Él dignamente, yo me presento indignamente. Y si le parece bien, si no, ni modo. Tengamos cuidado, hermanos. Porque si yo menosprecio al anfitrión, en este caso a David o a cualquier otro, pues, ok, es una persona. Pero en este caso estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Dice, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Culpado de qué? Culpado de menospreciar. Culpado de no considerar, de considerarlo como algo sin valor. Decíamos hace rato, a lo mejor una persona, dadas las condiciones económicas, pues tomó su mejor pantalón, su mejor camisa y ya, se lavó su cuerpo y tú puedes verlo llegar, ¿verdad? A lo mejor es el único par de zapatos, pero procuró darle ahí una cepilladita y tú lo ves y dices, oye, qué padre, qué bueno, que viniste, pásale, bienvenido, porque te está honrando. Pero es triste y por eso, hermano, tú que estás próximo a ser bautizado y aquellos que ya lo somos, hermanos, tengamos cuidado en no menospreciar a Dios. Recordemos que vimos en la clase número 2, en Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23, que el fruto de nuestra salvación es la santificación.
Y dijimos que aunque hay iglesias que erróneamente enseñan que la salvación se pierde para espantar a las personas, para que se esfuercen en obedecer a Dios, dijimos que eso es equivocado. Y comentábamos en aquel entonces que hay iglesias o pastores que dicen, es que es para que es que si tú le dices a un hermano que pues ya es salvo para siempre, pues dice yo voy a hacer lo que yo quiera. No, 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 porque hay una responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de ahora como hijo de Dios en gratitud a Él, a vivir una vida de santificación, es decir, de obediencia. No soy el hombre ideal o perfecto, pero sí estoy obedeciendo a Dios y consciente cuando peco de pedirle perdón. Eso es ponerse a cuentas con Dios. Pero si yo llego a la iglesia y no lo hago, estoy considerando, estoy menospreciando al Señor. Pero peor aún, si no voy. O sea, hago mal en ir y no ponerme a cuentas, pero peor si no voy. Vamos a eso. Voy a leer la palabra de Dios de nuevo en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del juicio y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y quiero que tú, hermano, hermana, veas, subrayes, por lo menos en tu cabecita, la siguiente frase. Y coma así del pan y beba de la copa. A ver, hermanos, es pregunta. ¿Qué crees que significa el versículo? ¿Qué creen, perdón, porque son varios? ¿Qué creen, hermanos, hermanas, que significa la instrucción del versículo 28? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa? que, que uno pues debe darse cuenta que ya se puso a cuentas con Dios, que es como examinarse, ¿no? Hacer, pues hacer cuentas, ¿no? Limpiarse de todo lo que ha hecho para Ajá, ¿qué poder más? estar en la presencia de Dios, ¿no? Tomando esa cena, ¿no? Ese pan. Bueno, es lo que Gracias, hermano Sergio. he estudiado. Sí, hermano. Gracias. Me parece que primero David había levantado la mano. ¿Es Sí, correcto, David? Sí, sí, sí. Justo lo que Por decía el favor. hermano Eustorgio. eh, Recuerdo que cuando hacemos la cena del Señor, momentos antes usted nos dice, ¿no? Vamos a ponernos a cuentas y se nos da ese momento como para, no sé, para ver pasar nuestra vida en unos segundos, ¿verdad? Y recordar Sí. qué hicimos mal y sobre eso que Ujú. hicimos mal, obviamente, pues pedir perdón, pero en el sentido de no volver a cometer eso, ¿no? No es estar pide y Ajá. pide perdón, sino para no volver a repetir, ¿no? Y no estar de Gracias. manera indigna. Ujú. Exactamente. Gracias, hermano Arturo. sí, es pastor. Este, no sé si me permite hacer como una pequeña ilustración. Adelante. Es como si alguien se nos acerca y nos dice si es pecado o si está, más bien, si está mal que se tome una cerveza. Entonces, a lo mejor la respuesta sería, cuando te estás tomando la cerveza, si tú sientes que está mal, entonces no te la tomes porque va a ser pecado. Entonces, en este sentido, yo creo que es que aunque nosotros hagamos una oración, si sabemos que no estamos del todo sinceros delante del Señor, mejor abstenernos de llevar a cabo esta acción. Sí. Tu conclusión, de acuerdo a lo que dice el versículo 28, ¿cuál es entonces la instrucción del Señor? Al decir que nos probemos es precisamente eso, pastor, que tal vez Ujú, nosotros hacemos una oración congregacional, ujú. pero a Sí. lo mejor estamos enojados en nuestro interior, a lo mejor tuvimos un problema momentos antes, a lo Ujú. mejor estamos indispuestos y a lo mejor sí estamos Sí. haciendo una oración congregacional, pero de Ujú, manera íntima y personal sabemos delante de Dios que no estamos ujú, correctos delante. ujú. Y si Y ya tú creo que individualmente, y si individualmente lo haces, ¿qué procede ahora? o sea, si tenemos la capacidad estar a cuentas con el Señor, entonces proceder a tomar la cena.
Ahí está el punto. Me voy a regresar un poquito. Participar de la cena del Señor, hermanos, es una orden establecida por Jesucristo para todos. De tal manera que si yo no voy a la cena, peco delante de Dios, porque es una ordenanza. Pero si yo en una aparente actitud de humildad digo, no, es que yo no voy porque yo sé cómo estoy delante de Dios, ¿para qué voy? Oye, se ha venido repitiendo semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Hay cena del Señor, por eso subrayé costumbre. Porque podríamos llegar el domingo, hermanos, hay cena del Señor y punto. Pero dada el peso de lo que implica participar, entonces tengo la costumbre de hacerlo con anticipación. Incluso te les voy a decir por qué no lo hacemos tan continuamente, a pesar de que podría hacerse continuamente. Bien, entonces, pero no, pues yo sé cómo estoy delante de Dios, por eso mejor no voy. Espérate, esa no es humildad, eso es rebeldía. Porque si tú sabes que estás mal delante de Dios, ¿por qué no le has pedido perdón? ¿Por qué no te has puesto a cuentas con Dios? ¿Por qué menosprecias la mesa? O sea, si yo ya estoy en pecado, porque no voy a dar de nadie, mejor de mí, si yo ya sé que estoy en pecado, ¿por qué le voy a añadir otro? Rebeldía abierta, sabiendo que hay una ceremonia de la iglesia local en la que yo debo de estar allí. No sé si me explico. Le añado al pecado que ya tengo otro. Así que no hay humildad en mí, sino hay rebeldía. Hay hermanos incluso que nos atrevemos a llegar a la ceremonia y pasas la charola con el pan o pasas la pieza de pan y pasas la copa y no, así se quedan agachaditos, ¿no? Muy humildes. Oye, ¿por qué no la tomas? No, es que pásasela al que sigue. Yo pregunto, entonces, ¿a qué vas? Si ya hubo en mí la arrogancia y el menosprecio a Dios en no ponerme a cuentas con Él, voy ahora delante de su presencia, donde está el cuerpo de Cristo, a decirle, ¿qué crees? Aquí estoy. ¿Y sabes qué? No lo voy a hacer, punto. A ver quién me obliga, a ver quién me dice algo. No sé si me explico. A veces no examinamos nuestras actitudes y no nos damos cuenta que al pecado que de por sí ya reconocemos tener, le añadimos la arrogancia. Y la palabra de Dios dice que la rebeldía abierta es como pecado de adivinación y de idolatría, es decir, es algo muy serio. Lo hermoso de este privilegio es que el Señor dice, ok, yo entiendo que a lo mejor Germán, que es su servidor, está en pecado, examínate y come y bebe, dice el Señor. No hay una razón para que no estés aquí. No hay una razón para que no te goces. No hay una razón para que no participes. Yo te voy a perdonar. Después de todo, la Biblia, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel, es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo no tengo ninguna excusa. Por eso el Señor dice en el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y añade en el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, es decir, menospreciando, sin entender lo que implica en lo que está participando el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, se dispone a ser reprendido o castigado por Dios. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. No quiero que nos quedemos con una idea equivocada. A ver, el hermano Germán dijo o nos enseñó con la palabra, más bien, la palabra de Dios dice que si yo participo indignamente, estoy en ese momento, voy a ser juzgado y castigado. A ver, la iglesia en Corinto tuvo que ser juzgada y castigada porque venía de un periodo largo, de una y otra y otra y otra vez en las que ellos habían menospreciado y se habían presentado indignamente ante el Señor, de tal manera que él dijo, a ver, ya basta. Yo no puedo permitir que esto continúe.
Y prueba de eso es que ahorita vamos a comprobar cómo el Señor había castigado a una buena parte de la iglesia y la iglesia no había considerado que lo que estaban viviendo era por un castigo de Dios, lo habían atribuido a otra cosa. Entonces, quiero decirte dos cosas, hermano, hermana. Recordarte primero, y hoy quiero repetirlo en varias ocasiones. Es un privilegio participar, es motivo de gozo, es traer a la memoria que nuestro Señor dio su cuerpo y derramó su sangre. Y eso es algo que, aunque lo hacemos con solemnidad, hay gozo en nuestro interior porque le damos las gracias por el sacrificio. Pero el hacerlo de manera indigna me coloca en una situación de juicio. No implica que saliendo del culto el Señor va a mandar un rayo del cielo para que me consuma. No. Por eso dije, la iglesia en Corinto venía de un periodo largo. Pero tampoco te quedes con la idea, uno, de que te va a castigar en la primera, pero tampoco te quedes con la idea de que no lo va a hacer, porque al final de cuentas Él es soberano. Y en su soberanía Él puede disciplinarme a mí en la primera o en la décima. Lo que quiero que te queden claro a ti y a mí, a todos nosotros, es que la palabra de Dios nos exhorta y nos invita a gozarnos todos, a no menospreciar, porque si no, entonces hay un juicio para nosotros. En este caso, en cuanto a la iglesia de Corinto, dice la palabra de Dios en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos. La palabra enfermos que está allí, hermanos, es una palabra interesante, porque había muchos hermanos con problemas de salud y no sabían por qué. Después dice debilitados. Esa palabra debilitados describe enfermedades crónicas, enfermedades de mucho tiempo, y muchos duermen. En el Nuevo Testamento, cuando un cristiano muere, casi nunca se usa la palabra muerte, sino durmió. ¿Por qué? Porque el cristiano no muere para morir, muere para vivir. Si Dios permite, en un ratito, depende de la hora que tú acostumbres dormirte, te vas a dormir y le vas a decir a tu familia hasta mañana. ¿Por qué le dices hasta mañana? Porque todos nos dormimos con la esperanza de que mañana en su gracia el Señor nos va a permitir levantarnos, estar vivos. El creyente cuando muere, se muere con la esperanza de que un día va a resucitar también. Pero en otras palabras, lo que quiero decirles es, muchos estaban enfermos, otros tenían enfermedades crónicas y otros habían muerto. Es decir, la disciplina para la iglesia había sido dura, como puede serla para tu servidor o para cualquiera de nosotros si no consideramos el prepararnos. Continúo la palabra de Dios en el 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, claro, no seríamos juzgados. La pregunta es, ¿por qué el Señor nos juzga? ¿Por qué nos castiga? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, qué padre que está aquí ahorita en esta clase en vivo y de los que en un futuro estudien esta clase, no disciplina a sus hijos cuando se han portado mal. Cuando ha caído en una rebeldía abierta. O yo te pregunto, hermano, ¿a quién de nosotros nos gustaría que en lugar de que nosotros disciplináramos a nuestros hijos, los disciplinara el mundo o los castigara el mundo? Porque el mundo destruye, la disciplina educa y corrige. Y además, esa frase, condenados con el mundo, da la idea de comparados con personas incrédulas. Vuelvo a ponerme a mí en primer lugar porque no me atrevo a hacerlo con ninguno de ustedes. Oigan, ese señor que dice que es cristiano, que va a la iglesia, míralo, anda en fiestas, se emborracha, arma sus pachangas, está bailando, está cotorreando, está diciendo groserías, mira los ambientes en los que vive y dice que es cristiano. En su iglesia es un hipócrita y en su iglesia todos han de ser iguales, hipócritas. Hoy en día hay mucha gente que no rechaza a Dios, rechaza a quienes dicen, a quienes decimos creer en Dios. Por eso el Señor nos castiga. Vamos a nuestras hojas. ¿Cómo nos preparamos? Después del primer párrafo, dice, vamos a considerar algunos aspectos importantes para obedecer este mandato. Vamos a responder y después doy tiempo a preguntas y respuestas. 1. ¿Qué hacía Pablo en cada iglesia con el tema de la cena del Señor? Les enseñaba. ¿Por qué?
porque dijimos, es una ordenanza para la iglesia. Todos tenían que saber sobre esto para practicarlo correctamente. Pregunta 2. Según el versículo 26, ¿qué hacemos simbólicamente al participar de la cena del Señor? La muerte. La palabra que falta es la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Dijimos hasta que Él venga. Pregunta 2. Es decir, recordamos continuamente que somos salvos por su obra. La primera palabra es la muerte y la segunda es venga. Dice, participar indignamente significa estar viviendo una vida desordenada y no mostrar arrepentimiento por ello, dice un recuadro. ¿Qué hacer entonces? Examinar nuestra vida y pedir perdón a Dios en oración antes de participar de la ceremonia. Pregunta 3. ¿Qué advertencia recibe la iglesia en el versículo 27? Que si bebemos indignamente, la palabra que falta es indignamente, estoy en la pregunta 3, seremos culpables de menospreciar la obra de Cristo. En la primera palabra, punto número 1, enseñaba. En la pregunta 2, muerte y venga. Y la 3, indignamente. 4, según el versículo 28, ¿a qué somos exhortados? A comer. La palabra que falta es comer del pan y beber de la copa. Es decir, a gozarnos con la iglesia. Pero después de qué? De examinarnos. La primera es comer, la segunda es beber y la tercera es examinarnos a nosotros mismos. No hay razón para no participar. Está remarcado, está realzado con negrillas. Hacerlo solo nos hace cometer otro pecado. 5. ¿Qué ocurría en la iglesia en Corinto con aquellos que previamente no se arrepentían de sus pecados ante Dios? Según el versículo 30, había muchos enfermos. Y dice, con problemas de salud. Y debilitados, con problemas de salud persistente o crónico. La primera, inciso A, enfermos. Inciso B, debilitados. Inciso C, y muchos dormían. Y se abre un paréntesis que dice, término griego koimao, que significa muertos. Hay un señor pintando un anuncio grande que dice, será una bendición para ti el obedecer este mandato de Cristo una vez que te hayas bautizado. Muy bien, muy bien. Antes de entrar al punto 3, y ya casi para terminar, estoy por terminar, la periodicidad. En el punto número 2, ¿ha quedado alguna duda? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Me he explicado con claridad? ¿Es necesario repetir algo? Hermano Mario, todo en orden, ¿se entiende con claridad? Hermanos, los demás. Sí, sí, se entiende. Bien, bien. 3, si ustedes me hicieron favor de poner atención, yo les comentaba acerca de la Pascua y les decía que se comía en una comunión cerrada, es decir, la familia, el padre de familia, con su esposa, con sus hijos, únicamente estaban ellos y que no podía participar ningún extranjero, ningún sirviente, a menos que al escuchar las razones por las cuales alababan a Dios, ellos querrían también depositar su fe en Dios y por consecuencia circuncidarse como símbolo exterior de venir a formar parte del pueblo judío, entonces podían comer. Nosotros, como hoy en día, hermanos, dado el notable incremento de congregaciones llamadas cristianas, se ha pervertido la participación de la ceremonia en la cena del Señor. Y se ha pervertido de tal manera que hoy se practica de 3 maneras: en comunión abierta, comunión semiabierta y comunión cerrada. Explico cada una que está explicada en las hojas. Por ejemplo, nosotros por algún motivo llegamos de visita a una iglesia, porque estamos de viaje, porque estamos de vacaciones, y tomamos la decisión de que como es domingo, día de culto, nos acercamos y escuchamos la palabra de Dios, y entonces nos da la bienvenida, decimos que somos cristianos, y entonces el pastor, si esa iglesia practica la comunión abierta, dice amén, gloria a Dios, aleluya, tenemos aquí unos hermanos entre nosotros, pásenles la copa, pásenles el pan, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Esto es correcto? No. La iglesia es local. Está constituida en una localidad
por los miembros de esa localidad. Las ordenanzas se practican en comunión cerrada con la familia, en este caso la iglesia local. Así que si yo voy a otra congregación y me invitan, yo no debo de participar. Suponiendo que fuera viable hacerlo, una iglesia que practica la comunión abierta lo hace en primer lugar porque creen que cualquier persona que diga ser cristiana lo es. Ahí hay un riesgo, porque no cualquiera que diga ser cristiana realmente lo es. ¿Cómo sabes si este creyente es un cristiano que ni siquiera se congrega en su iglesia? ¿Cómo saben que es rebelde? O si no es rebelde, ¿cómo saben que no está expulsado? ¿Qué doctrina tiene? Es decir, contaminan a su iglesia haciéndolo de esa manera, suponiendo que fuera correcto, que no lo es. No lo es. Ellos le llaman comunión abierta porque cualquiera que diga ser creyente bautizado, aunque no lo conozcan y jamás lo vuelvan a ver, participan. Esto no es bíblico. Dos, la comunión semiabierta la practican iglesias que dicen, bueno, yo no comparto la cena con cualquier hermano, pero si lo conozco, aunque no sea de la iglesia, lo invito a participar porque lo conozco, conozco su testimonio. A eso se le llama comunión semiabierta. ¿Esto es bíblico? No. ¿Por qué? Porque como ya dije hace un momento, la iglesia está compuesta por por un grupo de personas que se reúnen en una localidad. Y viene entonces una tercera manera, comunión cerrada, que es la que practicamos nosotros, porque únicamente participamos aquellos hermanos, hombres y mujeres, que somos parte de la iglesia local. Comunión abierta, cualquiera participa. Semiabierta, al que conoce. Cerrada, únicamente los miembros de la iglesia local. Esta es la forma bíblica, es la que nosotros practicamos en nuestra iglesia local en Arena. ¿Es claro lo que acabo de mencionar, hermanos? Respecto al punto 1, 2 o 3, ¿hay alguna pregunta? Antes de hacer una oración para terminar la clase. No, todo muy claro, pastor. Excelente, hermanos. Muy bien. Me parece que en Facebook tampoco hay ninguna pregunta. Hermanos, por favor, repasen sus notas. En la próxima semana siempre vamos a tener tiempo. Recuerda, si tú en la semana leíste tus notas, clase 1, 2, 3, 4, 5, y dices, ah, caray, pensé que lo había entendido, pensé que me había quedado claro, pero ya vamos en la clase 6, ¿cómo le voy a preguntar? No, no, no. Por favor, si es necesario repetir algo las veces que lo requiera, lo vamos a hacer, porque para nosotros es muy importante que esto quede absolutamente claro. Haz cualquier pregunta. Ninguna pregunta es torpe. Ninguna pregunta está de más. Ninguna pregunta va a ser pasada por alto o va a ser menospreciada. Vamos a responder todo. Probablemente hay algo que yo no sepa y entonces te voy a decir con honestidad, no lo sé, pero lo vamos a resolver con la Biblia. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para darle gracias a Dios por la clase de hoy. Oremos. Amado Señor, hoy hemos estudiado tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en pago por nuestros pecados, su cuerpo fue partido. Pero también resucitaste, Señor, y esta es nuestra alegría y nuestro gozo. Porque, Señor, siendo un pecadores, tu Hijo murió por nosotros. Y hoy podemos clamarte como nuestro Padre. Derrama bendición en los hogares y en las familias de mis hermanos que estamos aprendiendo con estas clases de discipulado, con aquellos que con la grabación continúan también su preparación, dado que no pueden hacerlo, Señor, en vivo. Danos sabiduría para estudiar la Biblia, el entendimiento, prepáranos para que un día también nosotros podamos discipular a otros, Señor, con la Escritura. Gracias te damos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Descansen, por favor. Amén. Dios Bendiciones. los bendiga. Amén, pastor. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches.